A ver, pensemos en esto por un momento. En medio de una de las guerras más terribles de la historia pasa algo que parece sacado de una película. Una pausa en la locura, una tregua, que no la ordenan los generales ni los políticos, sino los propios soldados en el frente. Esta es la increíble historia de la tregua de Navidad de 1914. Bueno, ¿y de dónde salió esta idea? Pues todo empezó con una petición oficial. Unas semanas antes de la primera Navidad de la guerra, el Papa Benedicto XV hizo un llamado a las naciones que estaban luchando. Les pidió, por favor, que las armas callaran, aunque fuera solo por una noche. Una petición noble, sin duda, pero ¿le iba a hacer caso a alguien? Pues la respuesta fue un no rotundo. Unánime, los gobiernos dijeron que de ninguna manera, que la guerra tenía que seguir. Así que, oficialmente, no iba a haber paz en Navidad. Pero como a veces pasa, la historia tenía otros planes. Entonces, la pregunta es, si los de arriba dijeron que no, ¿cómo es que pasó esto? Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en cómo era el frente en diciembre de 1914. Hay que ponerse en situación. La guerra, que todos pensaban que iba a durar unos meses, para Navidad estamos en casa, decían. Pues para nada, se había estancado por completo. Después de la brutal batalla del Marne, los ejércitos literalmente se enterraron, cavando una línea de trincheras que cruzaba Europa. Y las condiciones en esas trincheras eran, indescriptibles. Un auténtico infierno de frío, de barro hasta las rodillas y de agua congelada. Muchas veces convivían con los cuerpos de sus compañeros caídos. Y entre ellos y el enemigo solo estaba la tierra de nadie, un cráter lleno de muerte. Un entorno diseñado literalmente para quitarle a cualquiera toda su humanidad. Pero es justo ahí, en medio de esa oscuridad, en la Nochebuena, donde empezó a pasar algo increíble. Y todo empezó con un gesto del lado alemán. Los soldados empezaron a poner arbolitos de Navidad, sus Tannenbäume, en el borde de las trincheras, y encendieron velas en ellos. Imaginen la escena por un segundo. En medio de la destrucción, de repente, pequeñas lucecitas parpadeando en la noche. Y después de las luces vino la música. El sonido de la guerra se apagó y los alemanes empezaron a cantar Stille Nacht, o sea, Noche de Paz. Los británicos, al oírlo, respondieron desde su lado con The First Noel, pero lo más alucinante fue lo que pasó después. Encontraron una canción que todos conocían, Adeste Fideles, y se pusieron a cantarla juntos en latín. Y de la música se pasó a las palabras, gritos que cruzaban la tierra de nadie, mensajes muy sencillos, en un inglés bastante malo, pero el significado era clarísimo. You know fight, we know fight. Si ustedes no disparan, nosotros tampoco. Ahí mismo, de soldado a soldado, se estaba pactando un alto el fuego. Y con la llegada del día de Navidad, lo que había empezado con luces y canciones se convirtió en algo mucho, mucho más grande. Una fraternización en toda regla. Y no hablamos de un grupito de soldados. Se calcula que unos 100.000 soldados participaron en esta tregua. 100.000. A lo largo de buena parte del frente occidental. Es una cifra, es que es difícil hasta de imaginar. 100.000 hombres que por un día decidieron que no eran enemigos. Lo que pasó en esa tierra de nadie fue de una humanidad increíble. Los soldados salieron de las trincheras y se encontraron en medio. Se pusieron a intercambiar lo poco que tenían. Pudín inglés por cerveza alemana, cigarrillos, hasta se daban botones de sus uniformes como si fueran souvenirs. Gestos pequeños que devolvían la dignidad que la guerra les quitaba. Pero no se quedó solo en regalos. ¿Qué va? Se dieron la mano, se enseñaron fotos de sus familias y, claro, lo más famoso de todo, jugaron al fútbol. O sea, no eran partidos serios, sino pachangas improvisadas con una lata o lo que fuera. Por ahí hay una carta que hasta menciona un resultado. Alemania 3, Inglaterra 2. Pero en medio de toda esa alegría, la tregua también permitió hacer algo mucho más solemne y absolutamente necesario. Juntos, enemigos hasta hace unas horas, salieron a la tierra de nadie para poder enterrar a sus muertos que llevaban días abandonados allí. Hicieron funerales conjuntos y se cuenta que un capellán escocés leyó el Salmo 23 para todos, en inglés y en alemán. Un momento de respeto compartido que estaba por encima de cualquier bandera. Vale, todo esto pasaba en las trincheras, en el barro. Pero ¿qué pensaban de todo esto los de arriba, los generales, los que estaban en sus despachos, lejos del frío? Para los que lo vivieron, fue algo completamente surrealista. Miren lo que escribió el soldado Cunningham. Fue el día más extraño de mi vida, charlando con los hombres a los que intentábamos matar unas horas antes. Es que la frase captura perfectamente esa locura, ¿verdad? Y aquí está la clave de todo.
el reconocer al otro. Otro soldado, A. Wyatt, escribió que se quedó de piedra al ver que muchos alemanes eran hombres mayores. Dijo, podrían ser nuestros padres. De golpe, toda la propaganda del enemigo como un monstruo sin cara se derrumba cuando lo tienes delante y ves que es igual que tú. Pero claro, esta visión humana chocaba de frente con la de los altos mandos. El informe del general Gleichen es, muy revelador. Informó con una frialdad increíble que cuando dio la orden de volver a disparar, sus hombres, al principio, se negaron. La humanidad del frente contra las órdenes de la guerra. Sin embargo, todos sabían que este momento mágico, este paréntesis de paz, no podía durar. Estaba destinado a ser, por desgracia, algo único e irrepetible. El final de la tregua fue impuesto desde arriba. Los altos mandos se horrorizaron y emitieron órdenes tajantes. Se prohíbe confraternizar. Y las amenazas eran serias, hablaban de consejos de guerra, incluso de ejecución. Los oficiales tuvieron que obligar a sus hombres a volver a luchar, a veces disparando al aire para romper ese ambiente de paz. Y así, el hechizo se rompió. Esto solo pudo pasar en 1914, cuando la guerra, por así decirlo, era aún joven. La propaganda todavía no había calado del todo. Pero con lo que vino después, con el uso de gas venenoso y batallas cada vez más salvajes, un momento así se volvió sencillamente impensable. La tregua de Navidad de 1914 es mucho más que una anécdota. Es un testimonio increíble de la humanidad que sobrevive en las peores circunstancias. Y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué nos dice este breve momento de paz sobre la verdadera naturaleza de la guerra y sobre las personas que se ven obligadas a luchar en ella?